Buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia dentro del ciclo anual de la Academia Sevillana de Notariado. Recibimos a Eduardo Fernández Esteban y en su segunda intervención en esta academia. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, registrador de la propiedad por oposición 2008, ingresó por Zaragoza y actualmente sirve el registro de Arcea. Es profesor de la Universidad Loyola, es preparador de opositores, tiene distintas publicaciones en obras colectivas, derecho de familia, ha tratado las sociedades sociales y bienes privativos. En el Tratado de Derecho Civil, dirigido por Rams Alvesa en 2022, trata sobre la acción pública registral, y la conferencia que impartió en el curso 2016-2017 trató sobre la regularización de las parcelaciones urbanísticas tras la reforma de la LOM. El título de la conferencia es bastante extenso, pero va a hacernos una aproximación a la situación de los asentados en planes de ordenación, sus consecuencias registrales, económicas y urbanísticas, su utilización en las parcelaciones urbanísticas, el ámbito de aplicación y supuestos excluidos, la aplicación de la prescripción en otros casos de parcelaciones urbanísticas y el discutido papel del silencio administrativo. Pues tiene la palabra. Con la venia, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Academia Sevillana de Notariado y en especial a su presidente por la deferencia de permitirme venir a esta ilustre sede a compartir esta breve exposición sobre una materia sin duda de notable interés. También querría saludar al ilustrísimo vicedecano del Colegio Notarial de Andalucía, don Manuel Seda, que nos acompaña hoy, a las diversas autoridades, queridos compañeros, amigos y familiares. El título de la conferencia, quizá demasiado extenso, no responde más que a un simple guión que les sirva de guía o orientación para todas las materias que hemos de exponer hoy. Así, para comenzar con nuestra disertación, permítanme ubicarles en el mapa de la misma. En el guión que desarrollaré para explicar los avatares que las construcciones que se asimilan a las que se encuentran fuera de ordenación enfrentan en su devenir, teniendo siempre en cuenta que cualquier situación urbanística afectada o que adolezca de cierta irregularidad o ilegalidad tiene lugar y su origen se encuentra al margen de su reflejo o constatación en el documento notarial o en el folio registral, pues la citada irregularidad no se crea por su inserción en dicho documento o por su constancia en el folio, sino que dado el carácter generalmente declarativo de la inscripción, nace fuera del registro. Pero dada la importancia del mismo, el legislador ha previsto una serie de comunicaciones o notificaciones a realizar cuando se declara una obra sin licencia, pero cuya antigüedad se ampara o apoya en algunos de los medios que cita el apartado cuarto del artículo 28 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. La finalidad de estas notificaciones no es otra que la de advertir a la Administración local y autonómica, como reclaman los artículos 65 de la citada Ley del Suelo y 54 del Real Decreto 1093/97, a los que se remite la disposición adicional 9 de la lista, acerca de la existencia de dicha construcción y sus pormenores, y al mismo tiempo requerir su actuación para evitar, si fuese posible, la consolidación de situaciones irregulares. Es decir, se procura con ello que se ejerciten las potestades que le corresponden en materia urbanística a la Administración con arreglo a la distribución competencial que de nuestra Constitución en el artículo 148 no sexto, nuestro Estatuto de Autonomía en el artículo 56 y la propia lista en el artículo 2 articulan. Partamos para contemplar la situación de asimilada fuera de ordenación desde una diversidad de hipótesis o alternativas, sean normales o patológicas, que pueden acaecer en el proceso edificatorio cuando contemplamos las edificaciones terminadas. Puede que la construcción se haya iniciado y terminado sin la licencia oportuna, pues hay que tener en cuenta que la obra construcción está como regla general sometido a tal control o autorización reglada. Pero la omisión de la misma no es per se ni determina que la obra sea contraria a la ordenación urbanística. De hecho, si la misma cumple con las exigencias o parámetros previstos, será regularizable, pudiendo instarse la legalización por el interesado en cualquier tiempo, solicitando el oportuno título habilitante, como contemplan los artículos 151 de la lista y 357 y siguientes de su reglamento. No hay aquí, por tanto, plazo preclusivo alguno para obtener la legalización, debiendo requerir la administración al interesado para que solicite el referido título, o de haberse extralimitado respecto del mismo para que se ajuste lo autorizado por él.
Cabe también que la citada edificación contase con la oportuna licencia que autorizase esa construcción y que la misma se haya ejecutado en sus justos términos, pero que la licencia haya incurrido en caducidad, debiendo recordarse que esta circunstancia no es apreciable por notarios o registradores, dada la presunción de validez, eficacia y ejecutividad del acto administrativo y la necesidad de la oportuna declaración de caducidad, la cual determinará la necesidad de obtener una nueva licencia o provocará la apertura del procedimiento de disciplina urbanística o bien constituirá la parcela en situación de ejecución por sustitución, entre otras muchas y variadas eventuales consecuencias. No es preciso, sin embargo, tal declaración de caducidad cuando la misma se produce ipso iure, como sucede con la desegregación o parcelación en el artículo 91 de la lista que luego veremos. Es posible, asimismo, que la licencia en su día otorgada sea declarada nula o anulable, pudiendo procederse en el primer caso a la revisión de oficio y en el segundo a la declaración de lesividad y posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa, teniendo en cuenta que mientras no sea invalidada la licencia, no podrá incoarse el procedimiento de restablecimiento de la legalidad, existiendo un supuesto relevante a los efectos de esta conferencia, que es el ubicado en el artículo 137 de la lista y 305 de su reglamento, sin la cual son nulos de pleno derecho las otorgadas contra las determinaciones de la organización urbanística cuando tengan por objeto la realización de los actos y usos que contempla el apartado segundo del artículo 153, cuya letra F atiende precisamente a las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico respecto de las cuales quepa y sea posible en cualquier tiempo iniciar los procedimientos de restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística. Por otro lado, puede ocurrir que habiéndose construido con una licencia cuya validez no se vea empañada, un cambio o innovación posterior en el planeamiento determine que la edificación se encuentre en la llamada situación de fuera de ordenación. Aquí no hay actuación reprochable alguna del interesado, a quien la volatilidad o mutabilidad urbanística expulsa de los límites de la ordenación, pudiendo diferenciarse según la construcción esté en ejecución o terminada. Para el primer caso, el artículo 306 del reglamento dispone la necesidad de declarar dicha disconformidad, lo que implicará la paralización de las obras y, en su caso, la revocación de licencia. Ahora bien, cuando la obra ya está finalizada o terminada, la situación de fuera de ordenación conlleva o lleva aparejada una serie de limitaciones o restricciones, debiendo distinguirse en el instrumento de ordenación según esa incompatibilidad sea total o parcial, qué actos constructivos y usos son admisibles, pues en defecto de esa previsión solo serán admisibles las obras de reparación y conservación necesarias para la habitabilidad o uso propio característico de su destino, pudiendo excepcionalmente autorizarse cambios de uso que fuesen compatibles con la ordenación territorial y urbanística, así como ciertas reformas, pero respetando en todo caso las limitaciones que contempla el artículo 84, apartado 3 de la lista. Ahora bien, en ningún caso se permitirán ni admitirán actuaciones que supongan un mayor incumplimiento de la ordenación, es decir, un agravamiento de la situación. En posición distinta se encuentran aquellas construcciones que, vulnerando al tiempo de su ejecución la ordenación territorial y urbanística, se ven, sin embargo, beneficiadas al tiempo de su terminación o finalización por una posterior innovación o cambio en el planeamiento. Ello no provoca inmediatamente ni de manera automática su legalización, sino que deberá instarse la misma, so pena de afrontar las consecuencias que anuncia y proclama el apartado cuarto del artículo 367 del reglamento de la lista. La situación de fuera de ordenación debe reflejarse necesariamente en el registro, como resulta de manera diáfana de los artículos 28 apartado cuarto infine y 65 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Por ello choca el carácter puramente potestativo o voluntario que a la coordinación con el registro atribuye la letra A del artículo 341 del reglamento de la lista. Puede no reflejarse la citada situación, la Administración deberá afrontar la indemnización de los perjuicios económicos causados al adquirente de buena fe. Para la constancia registral de la situación de fuera de ordenación, debemos preguntarnos si es necesaria la intervención del titular registral por aplicación, entre otros, de los artículos 20 y 38 de la Ley Hipotecaria, 24 de nuestra Constitución, o si, por el contrario, dicha intervención es innecesaria por ser uno de los defectos que ope legis se producen con la entrada en vigor del instrumento de ordenación. Pues bien, podemos afirmar que de no contemplarse debidamente individualizadas las edificaciones que queden total o parcialmente en esta situación y las fincas o parcelas en las que se encuentren ubiquen, y dada la inexistencia de un régimen unitario en cuanto a los efectos, será preciso tramitar el oportuno expediente administrativo en el que habrá de poder intervenir el interesado. Subrayemos por último que esta situación de fuera de ordenación no está sujeta tampoco a transcurso de plazo alguno, pues, como antes advertíamos, no ha existido infracción urbanística y, por lo tanto, nada hay que dejar prescribir o impedir que incurra en caducidad.
Seguidamente, pasemos a contemplar aquellas edificaciones que, habiéndose iniciado con la correspondiente licencia, han sido culminadas con la llamada declaración responsable, que admite el artículo 138 de la lista, teniendo en cuenta, como subraya el artículo 289 de su reglamento, que tal declaración es el documento suscrito por persona interesada en el que ésta manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, y que dispone de la documentación que sí la acredita, aportándola cuando fuese exigido por la ley y el reglamento, o en su caso, poniéndola a la disposición de la Administración cuando le fuera requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Un límite o barrera habitual para estas declaraciones responsables, pueden verlo en las letras B y F del artículo 138, es el de no aumentar el número de viviendas, límite, en cuanto se refiere a la ocupación, que ha de referirse lógicamente no a las existentes. Resultaría ilógico dicha restricción cuando lo pretendido es el cambio de uso de vivienda local, sino a las que aparecieran autorizadas inicialmente por la licencia de obra. Debemos subrayar que las declaraciones responsables no pueden sustituir nunca la licencia para la ejecución de la edificación, pero sí a la de ocupación o utilización, como resulta del artículo 11, apartado 3 de la actual Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, pues no suponen nunca acto o autorización administrativa, de ahí que por la Administración se pueda ejercer la posterior inspección sin necesidad de acudir al Instituto de la Revisión de Oficio. Pero entonces deberíamos plantearnos ¿desde cuándo ha de producir sus efectos la declaración responsable? Con su simple presentación, una vez verificada que se ha aportado a la documentación sin inexactitudes, falsedades o omisiones esenciales a las que se refieren los artículos 292 y 370 del reglamento de la lista. Precisamente este último indica que la presentación correcta y efectiva subsanación de la declaración o comunicaciones, acompañada de la documentación preceptiva conforme a la legislación vigente, facultará para realizar la actuación pretendida. O bien debemos entender que ha de dejarse transcurrir cierto plazo, el de 10 días, desde la presentación de la misma, para que pueda la Administración comprobar oportunamente la exactitud de lo declarado y la legalidad de lo pretendido. El legislador andaluz ha optado indubitadamente por la primera opción. Basta la simple presentación, pese a que ello supone dejar sin capacidad de reacción inmediata a la propia Administración para evitar el acceso de actos que no cumplan los requerimientos y exigencias propios, por ejemplo, los de las licencias de ocupación o actividad, pero debemos plantearnos en qué situación urbanística deben quedar las construcciones que han sido objeto de tal declaración responsable. Lógicamente, están sujetas a las comunicaciones que para toda obra sin licencia, la denominada no obras antiguas, prevé los artículos 28 de la Ley del Suelo y 54 del Real Decreto 1093/97, y en tanto no se pronuncie la Administración, no podrá afirmarse si la misma es ajustada o no a la legalidad, si se encuentra o no en situación de fuera de ordenación total o parcial, o bien una situación de asimilada a la misma, los famosos AFOS, en definición que debemos recoger y expresar tanto en la intención como en la publicidad que se refiere a la finca, para evitar la aparición de eventuales terceros que pudieran resultar perjudicados. Es decir, el tratamiento de las obras terminadas con declaración responsable es el mismo que el de cualquiera de las llamadas, quizá contradictoriamente, obras nuevas por antigüedad. En ambos casos, no se produce cierre registral alguno, ni para la declaración o gravamen de las fincas, ni para posteriores modificaciones de esta edificación, si es que ante la actividad de la Administración, pese a la notificación y comunicaciones hechas por los registradores, van declarándose nuevas ampliaciones o rectificaciones, cumpliendo con las exigencias del artículo 28.4 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, eso sí, siempre que su finalización cumpla los 6 años de lo que luego hablaremos y sea necesariamente posterior a la fecha de terminación de la edificación ya declarada e inscrita con anterioridad por pura coherencia. Seguidamente, y antes de entrar en el estudio de los asimilados a fuera de ordenación, haremos una última observación sobre la declaración responsable, su alcance y límites, que posteriormente rescataremos al analizar el silencio administrativo en las parcelaciones. Y es que, como señala el apartado séptimo del artículo 137 de la lista, en ningún caso se entenderán adquiridas por declaración responsable facultades en contra de la legislación o el instrumento de ordenación urbanística de aplicación. Pasemos, pues, al último estadio de esta primera parte de la exposición, la situación de los asimilados a fuera de ordenación, comúnmente conocidos por sus siglas AFO, que usaremos a lo largo de lo que resta de conferencia para agilidad de la misma y alivio del conferenciante. La definición de AFO la encontramos en el artículo 172 de la lista. Serían las edificaciones irregulares que se encuentren terminadas en cualquier clase de suelo y cualquiera que sea su uso,
respecto de las cuales no resulte posible la adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo que para su ejercicio dispone la legislación urbanística, debiendo esta situación declararse o reconocerse tras el oportuno procedimiento por el Ayuntamiento, teniendo para resolver el mismo un plazo máximo de 6 meses, transcurrido el cual el silencio se entiende negativo si se inició a instancia de parte o bien provoca la caducidad si es que su inicio tuvo lugar de oficio. Desglosemos esta definición o caracterización de los AFOs para plantearnos una serie de cuestiones. En primer lugar, se trata de construcciones, obras, infraestructuras o instalaciones realizadas sin título habilitante o extralimitándose de lo autorizado por el mismo. Deben estar terminadas y así se consideran, según el artículo 355 del reglamento, cuando estén ultimadas y dispuestas a servir al fin o uso previsto, sin necesidad de ejecutar obra complementaria alguna, ni ninguna actuación material posterior de finalización, salvo las posibles obras de adaptación de algunos locales, las puntuales para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, o las que resulten indispensables para garantizar el ornato público. A ello se refiere también el apartado quinto del artículo 408 del reglamento. Se consideran igualmente terminados cuando así lo reconozca de oficio el órgano que incoó el procedimiento, previo informe de los servicios técnicos correspondientes. También podrán quedar en situación de AFO las edificaciones irregulares en los casos de imposibilidad material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, siempre que la indemnización por equivalencia que en su caso se hubiese fijado haya sido íntegramente satisfecha, así como las ejecutadas con licencia o título habilitante declarados nulos, una vez transcurrido el plazo para adoptar la medida de protección de la legalidad territorial y urbanística, e incluso aquellas sobre las que hubiera recaído resolución firme por orden del restablecimiento del orden jurídico perturbado y la reposición de la realidad física alterada, una vez transcurridos 5 años desde la finalización del periodo de cumplimiento voluntario, plazo que se interrumpiría por la actuación del obligado tendente a cumplir, por la notificación de actos administrativos para la ejecución forzosa o por las suspensiones del acuerdo que fueren adoptadas en vía administrativa o judicial. Pasado el referido plazo de 5 años, podrá darse el reconocimiento como AFO, siempre que cumplan los requisitos propios de lo mismo. Como novedad, esta situación de AFO es predicable también de las cuevas irregulares en los hábitats troglodíticos, como expresamente dispone el artículo 430, apartado segundo del reglamento de la ley. Es esencial recordar que, siendo la obra legalizable o regularizable, no cabrá acudir a este expediente o procedimiento de reconocimiento como AFO, pues la legalización, ya lo dijimos, no está sometido a plazo reclusivo alguno, y en cambio los AFOs exigen el transcurso de cierto plazo a contar desde su terminación o finalización, precisamente el previsto para el restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística, como podemos afirmar al unir lo recogido en los apartados primeros de los artículos 151 y 153 de la ley. La exigencia de irregularidad o ilegalidad, la imposibilidad de legalización que venimos reiteradamente destacando, no son en absoluto baladí o intrascendentes, y cobra especial importancia al tratar de las parcelaciones urbanísticas que pretendan cobijarse, ampararse o resguardarse en la resolución de reconocimiento como AFO de las edificaciones ubicadas en ellas. Si nos fijamos en una serie de supuestos que pueden ser legalizables en suelo rústico, por ejemplo, las edificaciones residenciales necesarias para el desarrollo de los usos ordinarios en el suelo rústico, sirvan como tales los alojamientos paratemporeros que contemplan los artículos 21 de la ley y 29 de su reglamento, o las viviendas unifamiliares aisladas que no estén vinculadas a actuaciones ordinarias o extraordinarias, pero que cumplan con las exigencias y parámetros que recoge el artículo 31 del reglamento, y sobre todo aquellas edificaciones que por ley se equiparan o asimilan a las que tienen licencia y a las que atiende la disposición transitoria quinta de la lista, a cuyo estudio posterior me remito. Continuando con los AFOs, tampoco cabría el reconocimiento como tales para aquellas construcciones amparadas en licencia nula o caducada sin que previamente se proceda a declarar tal circunstancia, y ello sin perjuicio de la proclamación como nulidad ex lege de las concedidas en contra de determinaciones de la ordenación urbanística en aquellos supuestos en que se dé la imprescriptibilidad en el apartado segundo del artículo 153 de la lista. El segundo presupuesto para el reconocimiento como AFO es que haya transcurrido cierto plazo sin haberse incoado el oportuno procedimiento para la adopción de medidas provisionales o definitivas dirigidas al restablecimiento de la legalidad territorial urbanística. Ese plazo es el de 6 años, que como regla general contempla el artículo 153 de la ley, regla que lógicamente tiene sus excepciones, que no son otras que todos aquellos supuestos de imprescriptibilidad
entre los cuales se encuentran, en algunos casos, las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico, como luego veremos, así como las construcciones realizadas en suelo rústico preservado con riesgo de desprendimientos, inundaciones, etc., mientras subsistan lo mismo, siendo en cierto modo contradictorio que, rubricándose los títulos octavos de la lista y el reglamento con las palabras medidas de adecuación ambiental y territorial de las edificaciones regulares, se admita la posibilidad de eludir dicha imprescriptibilidad y obtener, por tanto, el reconocimiento como AFO si por los interesados durante la tramitación del procedimiento se ejecutan a requerimiento de la Administración actuante una serie de obras o medidas para evitar los riesgos derivados de procesos naturales o actividades antrópicas. Iguales consideraciones pueden realizarse respecto de la exigencia de que los AFO reúnan las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Lo pueden ver en el artículo 172. Medidas que deben permitir su habitabilidad o el uso que estén destinados. Y es que, como destaca el artículo 406 del reglamento, deben recogerse la solicitud y ser certificadas por técnico competente el cumplimiento de las mismas. Sin embargo, en el artículo 407 del reglamento viene a señalar que pueden obtenerse o lograrse tales condiciones mediante las oportunas obras realizadas en pleno procedimiento y durante su tramitación. En resumen, aun no cumpliendo al inicio los requisitos para ser reconocido como AFO, la edificación puede ser declarada como tal si esas deficiencias se van subsanando durante la tramitación mediante la ejecución de las obras requeridas por el Ayuntamiento. La primera de las cuestiones que podemos plantearnos en relación a los AFO sería la siguiente. Un cambio en el uso de esa construcción transcurrido el plazo general de 6 años desde la terminación incide en su consideración como posible AFO, se contarían los 6 años desde el cambio de uso, o el plazo de los 6 años se sigue contando desde la terminación de la construcción, siendo por lo tanto irrelevante el posterior cambio de uso. El artículo 153 de la ley dispone que si de un uso se trata, los 6 años se contarán desde la aparición de signos externos que permitan conocer su efectiva implantación, mientras que en 355 del reglamento, en su último apartado, se limita a señalar que para los supuestos de actos de uso del suelo se verificará su permanencia o no al tiempo de iniciarse las actuaciones administrativas de inspección y se examinará la fecha de la aparición de los signos externos que evidenciaron su efectiva implantación, siendo en todo caso esta una cuestión interpretativa a resolver por los órganos municipales y particularmente por el cuerpo de inspectores y subinspectores de la Junta de Andalucía, a quienes corresponde dicho control. La segunda pregunta podría referirse al alcance objetivo que haya de tener el reconocimiento como AFO. ¿Debe abarcar o comprender toda la edificación? Luego veremos sus efectos. ¿O cabe un AFO parcial? Si, como hemos visto anteriormente, puede encontrarse en esta situación las significaciones que contravengan el título habilitante, licencia, al extralimitarse del autorizado, la respuesta habría de ser indudablemente afirmativa. Pero el apartado sexto del artículo 404 del reglamento introduce una matización o modulación en este aspecto, pues ello será posible siempre que constituya una unidad funcional y constructiva independiente, lo que nos sitúa en una duda quizá irresoluble, pues no dándose en algunos casos tal independencia funcional, arrastrará en sus supuestos la irregularidad de parte de la edificación a la que estaba amparada en la licencia, o por el contrario, se salvará o purificará la parte irregular por el hecho de que la restante fue ejecutada y terminada en los términos previstos por la licencia. Siguiendo con el alcance objetivo, ¿qué debemos entender incluido en el concepto de edificación cuando hablamos de los AFOs? Parece admisible fijar la extensión o alcance atendiendo a definiciones que el propio reglamento incluye en su anexo, donde al definir la edificación resalta que la misma comprende sus instalaciones fijas y equipamiento propio, debiendo esta extensión o delimitación de su ámbito objetivo quedar fijada en la solicitud, si es que en el procedimiento se inicia estancia de parte, y en todo caso deberá contenerse en la resolución de reconocimiento del AFO. Por otro lado, debemos tener en cuenta, partiendo de una visión que contemple el ordenamiento jurídico en su conjunto, es decir, una visión sistemática, que junto a las puramente urbanísticas pueden haberse cometido otras infracciones con esa construcción, piense ser las limitaciones contempladas en la legislación especial de costas, dominio público viario, dominio público hidráulico, etc. Y que aquí nos encontramos con supuestos de imprescriptibilidad de la potestad para la reacción por parte de la Administración que detenta tal control. Por lo que, pese a la omisión en el apartado tercero del artículo 408 del reglamento, al señalar que si la edificación puede afectar al terreno del dominio público marítimo terrestre o su zona de servidumbre, se solicitará un informe a la Administración competente en materia de costas, y cuando afecte a la ordenación territorial, conforme al artículo 158 de la ley, a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio,
al objeto de que se pronuncie sobre la existencia de expedientes en materia de disciplina territorial y que a la vista de la documentación técnica, los informes emitidos que señalábamos y de los antecedentes que obra el Ayuntamiento sobre la edificación, los servicios técnicos y jurídicos del mismo emitirán un informe sobre la idoneidad de la documentación y el cumplimiento de los requisitos para ser reconocido como AFO, lógicamente, de no emitirse los referidos informes o certificados, habrá de estarse a lo dispuesto en la legislación sectorial para determinar el carácter positivo o negativo de dicho silencio. Es más, tratándose de dominio público, no está de más recordar la imprescriptibilidad e inalienabilidad que consagra el artículo 132 de nuestra Constitución como barrera infranqueable. Avancemos en los epígrafes formulados al principio y pasemos al estudio de los efectos que en el ámbito urbanístico, registral y económico tiene la declaración o reconocimiento de asimilado afuera de ordenación. En materia urbanística, ya hemos reseñado que esta declaración no supondrá nunca una legalización, teniendo la consideración, eso sí, de acto arreglado, pero que no incide en modo alguno en la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar los juzgados que corresponden a los tribunales, pudiendo autorizarse además en estas edificaciones previa licencia, puesto la declaración responsable solo está permitida para actuaciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran un proyecto conforme a la legislación vigente, obras de conservación, de reforma y adecuación para las actividades que en la misma se desarrollan, así como la implantación de usos y actividades que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística, pero no aquellas que puedan suponer un incremento de la ocupación o del volumen edificado, o que impliquen nuevos incumplimientos de las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística, si bien podrán eximirse de estas condiciones aquellos proyectos que acrediten que no existe solución alternativa para ejecutar elementos auxiliares de la edificación que sean necesarios para garantizar las condiciones de seguridad, salubridad, habitabilidad y accesibilidad en cumplimiento de la normativa que fuese de aplicación a dichos usos y actividades que se desarrollan en esa construcción. Además, el reconocimiento como AFO supone que la edificación reúne las condiciones mínimas de seguridad y salubridad y determina la aptitud física para su utilización, pero no presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que pudieran exigirse para autorizar las actividades que se pretendan llevar o puedan llevarse a cabo en la misma. Este reconocimiento como AFO permite además autorizar el acceso a los servicios básicos de saneamiento, gas y abastecimiento de agua y electricidad, prestados por compañías suministradoras o redes de telecomunicaciones, siempre, eso sí, que no se precisen más obras que las necesarias para la acometida a las redes de infraestructura existentes. Las compañías acreditarán la viabilidad de la conexión en estos términos y exigirán la resolución por la que se reconoce como AFO para poder contratar así los servicios y garantizarán, además, el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación. En cuanto a la repercusión de los AFOs en el ámbito registral, son varias las cuestiones a exponer y desarrollar. La primera es la de si para escribir las denominadas obras nuevas por antigüedad es preciso o presupuesto la obtención previa de la resolución de reconocimiento de asimilado afuera de ordenación. La respuesta es claramente negativa, pues ya desde la resolución del 17 de enero de 2012 se admite que dicha resolución administrativa no es en ningún caso requisito para poder practicar la inscripción de la obra antigua. Acceso al registro en el que sí es necesario acreditar el transcurso del plazo para incoar el expediente o procedimiento de restablecimiento de la calidad territorial o urbanística y que no consta anotación de haberse incoado el mismo, pudiendo justificarse la citada antigüedad del edificado por cualquiera de los medios que dispone el artículo 28 de la Ley y 52 del Real Decreto 1093/97, entre los cuales, como ha subrayado la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, no hay jerarquización ni preferencia alguna, advirtiendo el centro directivo que en la inscripción de obras antiguas no será exigible la aportación del libro del edificio, pero sí, en el caso de tener menos de 10 años de antigüedad, la acreditación de la constitución del seguro decenal, si es que se trata de uno de los supuestos sujetos a esta exigencia, o bien que se encuentra incluido en alguna de las excepciones a su exigencia que contempla, por ejemplo, la disposición adicional segunda de la propia Ley de Ordenación de la Edificación. En segundo lugar, podemos preguntarnos si no habiéndose inscrito previamente la declaración de obra, es posible o no reflejar en el registro la resolución que reconozca la situación de AFO. Parece que en contra cabría acudir a la exigencia o principio del tracto sucesivo, pero en aras de la coordinación con la Administración, para evitar que la reacción oportuna de la misma quede a expensas de la voluntad del infractor y sobre todo por la conveniencia de evitar la aparición de eventuales terceros que pudieran alegar la indefensión,
Se admite sin cortapisa alguna el acceso de la resolución que reconozca o declare la situación de asentado afuera de ordenación, aunque no estuviese previamente inscrita en la edificación a que la misma se refiere. Siempre claro está que el procedimiento que culmine con la citada resolución se hubiera entablado contra el titular registral o éste haya participado debidamente en el mismo, pues en este punto no son eludibles las exigencias de los artículos 20 y 38 de la ley hipotecaria. Mayores dificultades suscita la siguiente cuestión. Una vez inscrita la declaración de obra por la vía del artículo 28.4 de la Ley del Suelo y la disposición adicional novena de la lista, y a la espera de que en virtud de la correspondiente resolución administrativa se haga constar en su caso la situación de asentado fuera de ordenación, se produce un cierre registral respecto de eventuales declaraciones de ampliación o modificación de esa edificación que pretendieran inscribirse. La contestación ha de ser igualmente negativa, pero matizable. Será por la resolución administrativa que reconozca la situación de AFO con la que se establezcan las limitaciones oportunas, por lo que no se podrá anticipar ni adivinar el resultado y consecuencias del procedimiento, que quizás se entame, pero del que al tiempo de la comunicación al Ayuntamiento y la Consejería competente no hay constancia alguna. Ahora bien, esta respuesta negativa, como avancé, debe ser matizada y explicada. No se produciría el cierre registral cuando la modificación, ampliación o rectificación de la obra inscrita sea compatible y congruente con lo declarado y escrito con anterioridad. Por ejemplo, si en una escritura del año 2022 se declaró que al tiempo del otorgamiento existe una edificación de 2 plantas cuya antigüedad data del año 2015, no puede pretenderse en otra escritura del año 2023 que al tiempo de su otorgamiento la edificación tiene 3 plantas y que la construcción con esa configuración data del año 2010. Sí cabría, en cambio, el acceso al registro cuando, habiéndose inscrito una edificación de 2 plantas en virtud de escritura del 2015, se reseñaba que fue terminada en el 2008 y ahora se presenta a inscripción una escritura, pongamos con número de protocolo del presente año, de ampliación de dicha edificación, indicando que la 3ª planta, la ampliación, se terminó en el año 2016. Prosigamos con los efectos registrales, atendiendo a los resultantes de la constancia por medio de nota marginal, pues el asiento oportuno, de la situación de asentado fuera de ordenación. Ya señalamos las limitaciones urbanísticas que comporta este régimen en cuanto a las obras autorizables, entre las cuales no se encuentran lógicamente las de ampliación. Se produce entonces aquí el cierre registral para las obras que excedan de esas limitaciones. La finalidad de reflejar en el folio registral la situación de AFO es la de publicar el concreto y específico régimen jurídico al que queda sometida la edificación concreta, que ha constituido el objeto del procedimiento, por lo que habría que entender que con la referida constancia se configura o precisa tal régimen jurídico urbanístico, impidiendo que a posteriori y amparadas en el transcurso del plazo de 6 años desde su terminación, accedan al registro modificaciones o ampliaciones de dicha edificación, pues si con arreglo al artículo 28, apartado 4 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, un requisito para la inscripción de las obras antiguas es que no conste incoado expediente de disciplina urbanística, mayor e insalvable obstáculo debe representar la constancia en el propio registro de la resolución que pone fin al procedimiento y que fija específicamente el régimen urbanístico de la edificación. Permítanme que subraye esto último, pues nada impediría el acceso por la vía del artículo 28, apartado 4 de la citada Ley del Suelo a otras edificaciones en la misma parcela distintas de aquellas que no hubieran sido contempladas en el procedimiento, como ha señalado recientemente la resolución de nuestra Dirección General del 29 de septiembre del año 2021. Veamos finalmente la trascendencia económica que tienen los AFOs, rememorando con la resolución de 19 de abril de 2016 que es deber del notario autorizante conocer y advertir de ello a los otorgantes que no es en absoluto indiferente o irrelevante la vía jurídica entre las ofrecidas por el artículo 28 de la Ley del Suelo, por la que se solicite y obtenga eventualmente la inscripción registral de una edificación terminada, para que el otorgante esté suficientemente informado y valore adecuadamente las ventajas e inconvenientes de optar por la del número 1 con licencia o la del número 4 sin ella. No debería atenderse simplemente a la aparente ventaja o facilidad que ofrece el apartado 4 del artículo 28, por la reducción de requisitos documentales exigibles en relación o comparación con lo que sí requiere el apartado 1 del artículo 28, sino también considerar toda una serie de consecuencias jurídicas, como las anteriormente expuestas, y podemos añadir también de índole económico. Entre ellas podemos citar que no serán valoradas ni tampoco tomadas en cuenta en caso de expropiación de la finca en la que se encuentren dichas edificaciones, pues el artículo 35 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana dispone que las edificaciones, construcciones e instalaciones se tasarán con independencia de los terrenos, siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración,
se entiende que se ajustan a la legalidad cuando se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriese, o han sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística. La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación. Si han quedado en curso en situación de fuera de ordenación, su valor se reduciría en proporción al tiempo transcurrido de vida útil. Además, no podrían ser objeto de titulación hipotecaria, por aplicación lógica del apartado primero, letra D del artículo 11 del Reglamento del Mercado Hipotecario, que impide la titulización. Terminado ya el estudio de los afros, procede a aproximarnos a su utilización o uso en las llamadas parcelaciones urbanísticas, que, como indica sintéticamente el artículo 91 de la lista, en suelo urbano suponen la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares, y en el rústico añade a dicho fraccionamiento el peligro o amenaza de que induzcan a la formación de nuevos asentamientos, remitiéndome en cuanto al concepto de estas parcelaciones urbanísticas, fenómeno sin duda complejo, de formación sucesiva o in itinere y de difícil control, pues lo decisivo ya no es tanto el fraccionamiento material del terreno como el ideal, referido al uso individualizado y exclusivo, que pueda darse en parte del mismo. Me remito a lo ya comentado y que anunció el presidente de la Academia en la anterior conferencia que di hace unos años. Fijémonos en primer lugar en la concurrencia de administraciones competentes en suelo rústico. Es indudable la potestad de conceder la licencia de segregación o parcelación, indudablemente corresponde al ayuntamiento, como proclama de manera indiscutible el artículo 140 de la ley. Pero no es menos cierto que la de comprobar si concurre o no alguna de las excepciones que para las segregaciones o divisiones que den lugar a finca de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo es autonómica, distinción especialmente relevante como luego veremos al analizar los proindivisos. Los actos de parcelación, segregación o división del terreno están indudablemente sometidos o sujetos a licencia, como se desprende de los artículos 26 de la Ley del Suelo Estatal, 91 y 137 de la lista y concordantes de su reglamento. Licencia o acto que integra el control previo municipal y ha de testimoniarse en la escritura, siendo ello requisito necesario para su inscripción. Llama la atención, al menos para este conferenciante, que una de las vías para eliminar o suprimir las parcelaciones, como es la de la expropiación por razón de urbanismo, que se refiere a la letra D del apartado primero del artículo 199 de la lista, puesto que nos encontramos ante una infracción muy grave, sea tan poco utilizada, cuando ese ejercicio quizá redundase en una menor extensión y proliferación de este fenómeno irregular. Dichas licencias, puesto que la declaración de innecesariedad ya desapareció de nuestra legislación urbanística, tiene un plazo de caducidad. En los 3 meses siguientes a su otorgamiento de petición, de no mediar la oportuna prórroga, deberá presentarse en el ayuntamiento la escritura pública que contenga el acto parcelatorio. La caducidad, como antes anunciamos, opera de manera automática, sin necesidad de expediente o acto aplicativo alguno. Al fraccionamiento material y real del terreno, debidamente expresado en el título público, el legislador ha querido añadir una serie de actos que considera reveladores de la existencia de una parcelación. Es decir, formalmente no hay una partición del terreno, pero en la realidad sí se produce ese reparto, al menos en su uso. Y entre tales supuestos contempla el artículo 91 de la lista la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones del uso o de cuotas en proindiviso de un terreno, incluso de acciones y participaciones en sociedades que permitan a varios titulares el uso individualizado de una parte del terreno finca, sin que la voluntad manifiesta de no realizar actos sobre el uso pueda excluir su aplicación. Mereciendo la pena destacar que el artículo 26 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que tiene la consideración de legislación básica, exige, en cuanto a las asociaciones o sociedades, que se trate del tipo en el cual la cualidad de socio incorpore ese derecho de utilización exclusiva y añado excluyente. El artículo 139 de la lista, en cuanto al problema de los proindivisos, ha especificado aún más, al indicar que tiene la consideración de actos reveladores la transmisión inter vivos de cuotas proindivisos de fincas clasificadas como suelo rústico, cuando a cada uno de los titulares corresponda teóricamente una parte de la superficie inferior a la mayor de las fijadas como parcela mínima edificable o divisible, según el resultado de aplicar a la total superficie del inmueble objeto de alteración el porcentaje que represente cada grado de esa alternación. Excluye, eso sí, del ámbito de acto revelador la resultante de las transmisiones en proindiviso entre cónyuges, cuando en realidad debería decir a favor de cónyuges o parejas de hecho. Esta novedad permite, en el primer caso, solventar el agravio que suponía presumir la existencia de una parcelación por el simple hecho de que los cónyuges estuviesen casados en un régimen que no fuese el de gananciales u otro de comunidad, mientras que lo relativo a las parejas de hecho quizá hubiese sido más razonable y prudente
añadir el requisito de que estén debidamente inscritos en el registro existente al efecto. Quedan también al margen de los actos reveladores de parcelación los proindivisos creados como consecuencia de transmisiones mortis causa, supuesto en el que quiero detenerme, pues su aparente simpleza y sencillez no es tal. A este supuesto se refiere también el artículo 24 de la Ley de Modernización y Explotaciones Agrarias. Con arreglo al mismo, serían nulos y no producirán efecto entre las partes ni con relación a terceros los actos o negocios jurídicos, sea o no de origen voluntario, por cuya virtud se produzca la división de dichas fincas, dando lugar a otra de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo. La partición de herencia se realizará teniendo en cuenta lo establecido en dicho apartado, aún en contra de lo dispuesto por el testador, aplicando las reglas contenidas en el Código Civil sobre las cosas indivisibles por naturaleza por ley y sobre la adjudicación de la misma a falta de voluntad expresa del testador o de convenio o acuerdo entre los herederos. Siempre se ha considerado que la adjudicación de una finca rústica en proindivisos de los herederos no estaba sujeta a licencia, ni, como hemos observado, podría tener la consideración en ningún caso de acto revelador de parcelación, pero el problema latente pasa a exteriorizarse y hacerse ya patente cuando la cuota transmitida por uno de los herederos, el adquirente, es un tercero ajeno a la comunidad hereditaria. Hay ahora un acto revelador de la parcelación. La Dirección General, en diversas ocasiones, había declarado que si se trata de una transmisión de cuota indivisa ya escrita, no cabe en principio exigir licencia de cancelación alguna, dado el principio de legitimación, puesto que el cambio en el nombre y apellido del titular registral no implica una división de segregación. Es decir, o la misma no existía o ya había tenido lugar con anterioridad. Pero esta afirmación requiere ciertas aclaraciones. Ello sería así cuando no concurran indicios evidentes que manifiesten la existencia de un fraccionamiento. Por ello, en la reciente resolución de 6 de septiembre de 2023, en la que la cuota indivisa que se transmitía ya figuraba en catastro con su propia referencia catastral y especificando los metros correspondientes a la misma, declara la Dirección General que existe entonces un indicio cualificado de parcelación y procede de negar la inscripción de la venta. En esta misma resolución, el centro directivo cita otros posibles indicios, entre los cuales se encuentra la conversión de una comunidad hereditaria en una comunidad ordinaria mediante sucesivas transmisiones, opinión que olvida que una de las formas de partición es la conversión de una comunidad hereditaria germánica y, por lo tanto, en la que no se ostenta una cuota respecto de cada bien de la herencia, sino sobre el patrimonio representado en su conjunto, en un condominio romano, en donde sí hay cuota específica sobre cada uno de los bienes. Lo que llega a preguntarnos si, habiéndose verificado la partición de herencia mediante la adjudicación de cuotas entre los herederos y teniendo esas cuotas asignadas referencia catastral propia o existiendo otros indicios relevantes acerca de la existencia de una parcelación al tiempo de formalizarse la partición en escritura pública o bien al tiempo de presentarse la misma para su inscripción, imaginemos edificaciones en terrenos vallados y separados unos de otros dentro de la finca perteneciente al causante. ¿Debemos esperar a que un heredero transmita su cuota a un extraño? ¿O, por el contrario, exigir la oportuna licencia o el acto de aprobación o conformidad para otorgar la escritura y inscribir en su caso una partición hereditaria? Ciertamente la normativa andaluza permite prima facie su otorgamiento e inscripción, aunque no es menos claro que el artículo 24 de la ley ofrece la solución contraria, como hemos visto. Y es que si atendemos al inciso final de la letra B del artículo 24 del reglamento de la lista, observamos que el propio legislador andaluz parece advertir este problema, al subrayar que las adquisiciones mortis causa no inducen a la formación de nuevos asentamientos a menos que se demuestre que existe fraude de ley. Con esta antinomia o contradicción, pretendemos llamar a la atención sobre una pretendida o supuesta vía de escape o vacío legal propiciado o en cierto modo ocasionado por la dualidad de competencias. La existencia de actos reveladores de una parcelación que puedan dar lugar a fincas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo, que el ayuntamiento no considere como tales parcelaciones en un caso concreto, hacen innecesaria la intervención de la comunidad autónoma, de la consejería competente. Recuérdese que los actos que cuenten con la oportuna licencia municipal de segregación no quedan exentos ni salvados respecto del cumplimiento de la normativa de unidad mínima de cultivo y que la apreciación de si, pese a dicha licencia, concurre o no alguna de las excepciones del artículo 25 de dicha ley del 95 es competencia exclusivamente autonómica. Luego, ¿debemos exigir o no el pronunciamiento por parte de la consejería, aun cuando el ayuntamiento considere que no existe una verdadera parcelación? Un supuesto de mayor dificultad, podríamos calificarlo casi de parcelación oculta, es el de la rectificación de superficies que puede arbitrarse, como bien saben, por la vía de los artículos 9, 199 o 201 de la ley hipotecaria. Supongamos que habiéndose inscrito en el registro una segregación o división de fincas,
que contaba con la apertura de licencia, se pretende ahora rectificar la superficie de una o varias de ellas, pero dando lugar a que la superficie ya rectificada sea inferior a la establecida como mínima para las unidades de cultivo. A este supuesto se refiere la reciente resolución de 4 de julio de 2023, en la cual se deniega la inscripción de la pretendida rectificación. Del mismo modo, y pese a negarse por algunos que se trate de una parcelación o segregación, en los casos de fincas discontinuas que se hayan separado, por ejemplo, por un camino público, carretera, etc., pero que mantienen su unidad como tal finca en el registro al amparo del artículo 8 de la ley hipotecaria, el hecho de pretender su configuración ahora como fincas distintas y separadas queda sujeta a la obtención de la oportuna licencia, como señaló la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada 473/2023 de 2 de marzo de este mismo año. Siguiendo con el análisis de las parcelaciones sin licencia o cuando concurra alguno de esos actos reveladores, la Dirección General ha reiterado que de no aportarse la oportuna licencia o existiendo indicio fundado acerca de una parcelación, el proceder de los registradores ha de ser acudir a los mecanismos previstos en los artículos 78-80 del Real Decreto 1093/97, es decir, la comunicación a las administraciones competentes. El último de ellos se refiere a las unidades mínimas de cultivo, siendo perfectamente compatible lo dispuesto en los artículos 79 del Libro de Formación de Núcleo de Población y el artículo 80 en cuanto a unidad mínima de cultivo, lógicamente en suelo rústico. De igual manera se ha aclarado por el centro directivo, en una resolución del 6 de julio del 21, que si un complejo inmobiliario o propiedad horizontal tumbada cuenta con la licencia oportuna, no será necesario requerir además la deparcelación, pues habrá sido tenido en cuenta tal situación por el ayuntamiento concedente. Prosiguiendo con la exposición, alcanzamos ya la utilización de las AFOS en las parcelaciones en cualquier clase de suelo y cualquiera que sea su uso. ¿Qué particularidad, ya desde el decreto de 24 de septiembre de 2019, existe en esta materia? La singularidad radica en que la existencia de la AFO permitirá con ciertos requisitos la segregación, aun careciendo de licencia, eludiendo la imprescriptibilidad que para las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico anunciaba la letra F del artículo 153 de la lista antes comentado. Imprescriptibilidad, eso sí, que solo perjudicará a las parcelas que no cuenten con el AFO, puesto las restantes quedarán excluidas, en algunos casos, pienso que injustamente, de esta especie de amnistía urbanística. Hay que tener en cuenta que no podrán incluirse en este supuesto todas aquellas parcelas que cuenten con edificaciones respecto de las cuales no hubiese transcurrido desde su terminación el plazo de 6 años que vimos anteriormente. Tampoco todas aquellas que se encuentren en cualquiera de los supuestos recogidos en las restantes letras del artículo 153 de la lista, pues son de imprescriptibilidad, con la flexibilidad que denunciamos en cuanto a los suelos afectados por procesos naturales y actividades antrópicas y también en aquellos supuestos en que las construcciones no reunieran las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Pero es que tampoco podrán acogerse a esta vía aquellas edificaciones en las que, no habiendo transcurrido el plazo de 6 años para su terminación, desde su terminación, reúnan las condiciones para ser regularizadas o legalizadas. Piénsese en los supuestos antes comentados, las edificaciones residenciales necesarias para el desarrollo de uso ordinario en suelo rústico, las de uso turístico que supongan una actuación extraordinaria e incluso las viviendas unifamiliares aisladas que cumplan con los dispuestos en los artículos 21 y 22 de la lista, 28, 30 y 31 del reglamento, e incluso aquellas cuya ejecución se base en una licencia caducada, en tanto no se obtenga la declaración de caducidad. Igual consideración deberíamos hacer en todas aquellas que se apoyen en una licencia nula, pues a pesar de la dicción del artículo 137, apartado 3 de la lista, que proclama la nulidad del pleno derecho, de las licencias y declaraciones de formulación asimiladas que tengan por objeto los actos del artículo 153, ya vimos cómo su letra F exceptuaba precisamente la posibilidad de iniciar en cualquier tiempo el procedimiento de restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística respecto de aquellas que no cuenten con el AFO. Ahora bien, al igual que ocurre con la caducidad, será necesaria la previa declaración de nulidad, como resulta de los artículos 368 y 404 del reglamento. Mayor injusticia se comete, como ya advertía, en aquellas edificaciones que no podrán nunca alcanzar el reconocimiento de AFO, porque el legislador las asimila ex lege a las que cuentan con licencia. La disposición transitoria quinta otorga esta purificación a las terminadas en suelo no urbanizable antes de la entrada en vigor de la Ley del 75 y para las situadas en suelo urbano urbanizable, aquellas terminadas a la entrada en vigor de la Ley del Suelo de 1990,
para las que entonces hubiera transcurrido el plazo de prescripción, o caducidad más bien, para el restablecimiento de la legalidad urbanística. Todas estas construcciones no podrían tener la condición de AFO ni habrá caducada o nula que poder anular. No hay acto administrativo alguno. Continuando con los problemas prácticos que plantea esta utilización de los AFO como presupuesto militante de una segregación sin licencia, estudiaremos en segundo lugar la delimitación del ámbito o terreno a segregar. Ciertamente la literalidad del apartado segundo del artículo 174 de la lista es desconcertante. La declaración de AFO comprenderá la edificación y la parcela sobre la que se ubica, cuya superficie, en el supuesto de dos o más edificaciones en una misma parcela registral o en su defecto catastral, coincidirá con los linderos existentes, debiendo constar reflejados estos extremos en la declaración de AFO, mientras que el apartado segundo del artículo 292 del reglamento se limita a señalar que comprendería la edificación y el lote concreto sobre el que se ubica, además de reconocer que esta declaración surtirá los efectos de la licencia de parcelación o segregación. Parece evidente que el legislador no ha querido que la segregación se limite al terreno ocupado por la edificación, o bien por esta y por los elementos o construcciones que en las definiciones del anexo del reglamento parecen incluirse en las edificaciones. Pero no ha precisado qué criterios han de seguirse para su delimitación. Es más, por un lado no contempla que solo existe una edificación en la parcela, supuesto que no obsta la existencia de una parcelación, ni tampoco que induzca a la formación de un asentamiento urbanístico, como señala el artículo 24 del reglamento. Y por otro, de aplicar literalmente lo dispuesto en este artículo 174 de la lista, existiendo dos o más construcciones en una finca registral, no cabría parcelación alguna, pues los linderos del terreno segregado deberían coincidir con los de la finca registral, y la segregación exige siempre que parte del terreno pase a constar en fondos separados. Cabría además plantear si este hecho es eso, pero que vayas poniendo el sartén para los dos. La existencia de una pluralidad de edificaciones en la zona, debiendo nuestra respuesta ser negativa, pero al sacar el tuyo y meter otros dos. De edificaciones irregulares. De igual manera, debería el legislador haber meditado la siguiente cuestión. La exigencia de antigüedad, prescripción o caducidad debe referirse únicamente a la edificación o también a la parcelación. De limitarse a la construcción, nada impedirá la venta de una parte de la finca sobre la cual se asienta una edificación que se encuentre en situación de asimilado afuera de ordenación y procediéndose ahora, ex novo, desde hoy, a la segregación, incluso mediante el hallazgo de esa parte de terreno que carecía por completo de delimitación alguna. Prosigamos con el análisis de las parcelaciones urbanísticas, atendiendo principalmente a las que tienen lugar en suelo rústico. Ya resaltamos la aplicación de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias y cómo corresponde a la Consejería competente la apreciación sobre la concurrencia o no de las excepciones que para la unidad de toda segregación y división que dé lugar a fincas de extensión inferior a dicha unidad mínima de cultivo, proclama el artículo 24. El legislador andaluz señala en el citado artículo 174 de la lista que esta declaración de AFO surtirá los efectos de la licencia urbanística exigido por el artículo 25, apartado primero, letra D de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, y quedará sujeta a la caducidad prevista para la licencia de segregación en la presente ley. Con esta precisión en la delimitación del supuesto de hecho, debemos subrayar que únicamente se entenderían salvadas de la nulidad aquellas parcelaciones en las que los AFOs tengan un uso residencial, industrial y, en cualquier caso, distinto al agrario. No cabría, por lo tanto, acudir a este mecanismo ni obtener la parcelación sin licencia cuando se trate de construcciones agrarias, pues no hay modo de eludir la nulidad que proclama el artículo 24 de la ley, si bien correspondería en todo caso a la Consejería advertir si concurre o no cualquiera de las otras excepciones que cita el artículo 25. Debemos además recordar, como dispone la resolución del 21 de diciembre del 2022, que tras la comunicación efectuada por el registrador a la Consejería, en el supuesto de silencio o falta de contestación por parte de la misma, dado que el legislador establece con claridad la nulidad radical y absoluta, el silencio no determinará en ningún caso la posibilidad de inscripción, es decir, aquí es necesario un procedimiento específico y expreso acerca de la concurrencia de los supuestos excepcionales que recoge el artículo 25. En cuanto a la referencia a la codiciedad, lógicamente nos remite al artículo 91 de la lista, es decir, por parte de los notarios se debe notificar al ayuntamiento la escritura que consagre este acto parcelatorio basado o construido a partir del AFO dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la resolución por la que se reconozca la situación de asimilado a la ordenación. Mayores dificultades ha planteado siempre la figura de los proindivisos, que como vimos es tratado como un acto revelador de una parcelación. Pero ¿puede el titular de una cuota
acudir a esta vía para obtener la segregación de una parte del terreno sobre la que ostente un uso exclusivo? Aquí debemos resaltar el aspecto civil del proindiviso, ya que urbanísticamente puede ser indudable la existencia de la parcelación, pero civilmente ninguno de los condueños es dueño exclusivo de una parte del terreno. Sería imprescindible la extinción del condominio, ya sea acordada por unanimidad o acuerdo entre todos socios, o bien por así decidirse en sede judicial, pero nunca administrativa. Esta idea se plasma hoy con claridad en el último inciso del apartado segundo del artículo 363 del reglamento, al disponer que los actos y negocios jurídicos que hubieran dado lugar a la parcelación deberán invalidarse, bien mediante voluntad de las partes o, en su caso, mediante resolución judicial, sin que la Administración, subrayo, pueda ejecutar forzosamente la cesación de aquellos negocios jurídicos privados. Es decir, si la licencia no puede incidir en ningún caso en la propiedad, menos aún a través de la resolución en la que se reconozca la situación de AFO. Mucho menos, además, el titular de una cuota indivisa va a pasar a ser titular exclusivo de la construcción o edificación que se reconozca como AFO. Esta pertenecería en principio a todos los condueños y en proporción a sus respectivas cuotas, como ya advertía la resolución del 12 de enero de 2015, de no mediar la constitución de un derecho de superficie o vuelo, o una segregación que lógicamente ha de venir seguida de la legal extinción de condominio. En todo caso, debemos convenir que si la consecuencia para los demás condueños no es otra que la reagrupación forzosa y su posterior sujeción al Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial de Edificaciones Irregulares, difícilmente es imaginable que presten su consentimiento para que sea el condueño que tiene el AFO quien se vea libre de ese destino. Por otro lado, debemos anunciar también la problemática que puede plantearse estos supuestos en el que uno solo de las construcciones es calificada como AFO o varias, pues puede quedar en situación de enclavados dentro de las restantes que van a ser objeto de reagrupación y reparcelación forzosa, con una serie de problemas que no se abordan en ninguno de los artículos de la ley y el reglamento. A continuación, y puesto que la segregación no se apoya en licencia alguna, sino que se aprovecha del AFO, deberíamos resolver o al menos exponer la siguiente duda. La posterior demolición de la edificación provocará la reposición de los terrenos a su anterior estado, es decir, eliminaría la parcelación. Para aquellos terrenos en los que no existan AFOs, el legislador ya hemos visto que obra por su reagrupación y reparcelación forzosa. Incluso para las actuaciones extraordinarias en suelo rústico, el artículo 34 del reglamento advierte que el cese de dichas actividades, las que desarrollan en la misma durante más de 5 años seguidos, dará lugar previa audiencia del interesado a la pérdida de la vigencia de la autorización, con obligación de restituir los terrenos a estado natural, pero lo cierto es que el legislador andaluz nada ha contemplado para esta eventualidad, es decir, la posterior demolición no debería incidir en ningún caso en la parcelación, que continuaría equiparándose a la que tiene licencia. Para concluir esta exposición, esbozaremos la pretendida segregación por antigüedad y, por último, la admisibilidad o no del silencio positivo en esta materia de segregaciones y parcelaciones. En cuanto a la posibilidad de aplicar a las segregaciones los medios que para acreditar la antigüedad y, por ende, el transcurso del plazo para la prescripción de la infracción urbanística, debemos recordar la imprescriptibilidad que para la existente en suelo rústico hemos comentado con anterioridad y que precisamente tiene como excepción aquellas que cuenten con los AFOs. En cuanto a la realizada en suelo urbano, no es aplicable la solución del artículo 28, apartado 4 de la Ley del Suelo para las parcelaciones, puesto que es necesario un título administrativo municipal habilitante, sin que sirva, por lo tanto, el certificado técnico acta de notoriedad o certificación catastral con la que pretendiera acreditarse la existencia pretérita de la parcela, como ya afirmó, entre otras, la resolución del 17 de octubre del 2014. Títulos administrativos habilitantes, entre los cuales no podremos incluir licencias incursas en caducidad o declaradas nulas, planteando, no obstante, mayores dudas acerca de la cédula urbanística, en la que se hubieran reflejado con exactitud las menciones del artículo 3 del reglamento, pues quizá pudiera servir para este fin. Volviendo a la resolución anteriormente citada, de 6 de septiembre de 2023, en ella sí se cita la normativa autonómica madrileña, concretamente una orden, la 701/1992, que permite a notarios y registradores autorizar e inscribir escritura de división de terrenos sin la preceptiva licencia, siempre que conste fehacientemente que la fecha de la parcelación es anterior al 1 de marzo de 1984, lo que lleva a plantearnos aquí en Andalucía, si constando por cualquiera de los medios del artículo 28, apartado 4 de la Ley del Suelo, que la parcelación es anterior a la entrada en vigor de la Ley del 76 e incluso a la pretérita de 1956, no sería posible la inscripción de la misma. La resolución de 23 de julio de 2012 ya recordaba que la segregación es un acto jurídico de carácter eminentemente registral,
por los que su inscripción quedaría sujeta a los requisitos y autorizaciones impuestos por la legislación vigente al tiempo que se pretenda su inscripción y no a los que previera la legislación existente al tiempo del otorgamiento de la misma. Pero no es menos cierto que si relacionamos este supuesto con el apartado segundo de la disposición transitoria quinta de la lista, que señala que los particulares podrían recabar certificación administrativa acreditativa de la situación de su edificación en aquella cuya antigüedad fuera anterior a la entrada en vigor de la Ley del 75, podríamos encontrar una solución al vacío ocasionado por la desaparición de las declaraciones de innecesidad. Un caso singular en estas segregaciones por antigüedad es la de los terrenos adjudicados a los colonos, tierras vacantes procedentes de Lírida, en ejecución de las previsiones contenidas en el Decreto 78/2021, segregaciones que no se apoyan en licencia municipal o en tal momento no se daban por el Ayuntamiento. Ya por fin terminamos la exposición con el papel del silencio positivo en las parcelaciones y segregaciones, partiendo claramente de la inconstitucionalidad proclamada por la sentencia del Tribunal Constitucional 143/2017 en relación a la ley del suelo, pues en ella se defendía el efecto negativo del silencio en parcelaciones o segregaciones. Debemos estar, pues, a la regla general, la del silencio positivo, que contempla el artículo 24 de la Ley 39/2015 y específicamente el apartado segundo del artículo 140 de la lista. Es decir, se legitima a los interesados para entender la estimada su petición. Ahora bien, en ningún caso ello permite considerar ni pueden adquirirse por silencio administrativo facultades o derechos contrarios a la normativa territorial urbanística, siendo precisamente este último inciso el que lleva la Dirección General en resolución de 23 de mayo de 2023 a señalar que, dado ese límite, que no puede ser valorado ni fijado por el registrador, así como a la exigencia del acto de comprobación conformidad o licencia expresa y previa que contempla la legislación andaluza, a requerir un pronunciamiento municipal expreso, es decir, a no permitir que por silencio positivo puedan tener acceso al registro tales parcelaciones. Ello nos lleva al último comentario que realizaremos. En primer lugar, por la disparidad de efectos positivos y negativos que se atribuyen al silencio en la legislación andaluza. Por positivo se plantea en cuanto a la licencia de ocupación, pero es más, en cuanto a los instrumentos de ordenación tramitados a instancias de los particulares, así como en la aprobación del establecimiento del sistema de compensación a solicitud de los mismos, supuestos que tienen una mayor incidencia, importancia y quizá gravedad que lo referido a una simple segregación, siendo por el contrario efecto negativo el proclamado para el silencio en la delimitación de la unidad de actuación o en los de declaración del incumplimiento de los plazos para proceder a sustituir el sistema de compensación. Además, parece olvidarse por la Dirección General y por el legislador andaluz que el límite de no adquirir facultades en contra de la ordenación también se contempla en las declaraciones responsables, en el apartado séptimo del artículo 138 de la propia ley. Y aquí no hay tampoco acto ni control administrativo alguno previo, y sin embargo se ha preferido por el legislador andaluz la posibilidad, y la defiende, de inscribir la terminación de la obra en virtud de declaración responsable. Muchas gracias.